Hola a todos, bienvenido para ese nuevo tutorial. Creo que va a ser un tutorial muy interesante, esperado por muchos de ustedes. Cómo tallar una cabeza completa en madera. Hemos visto ya antiguamente cómo hacer un rostro, pero solamente algo sobresaliendo de la madera. Y acá vamos a ver cómo se le hace para la cabeza completa. Este tutorial tengo que precisar antes de empezar. Acá, como ven, bueno, ya he dibujado un personaje que va a ser tipo duendecito, ¿no? Algo un poco especial, pero lo que vamos a ver en ese tutorial son técnicas para hacer una cabeza convencional. Incluso vamos a ver técnicas de retratos para que tú puedas hacer el retrato de alguien. Yo te voy a hacer los dibujos básicos para hacer un rostro de base, y te voy a explicar cómo adaptarlo a otro rostro, o incluso hacer algo un poco fantástico como ese duende, ¿no? Entonces, en esta primera parte vamos a ver lo que son el dibujo de la cabeza realmente, y después veremos cómo empezar a hacer el desbaste de todo eso. Recientemente he descubierto una técnica muy interesante para poder desbastar la madera sin tener este problema de, no sé si te habrás dado cuenta, cuando haces esos dibujos, si quieres empezar a desbastar el perfil, se te pierde todo el dibujo de la frente. Ya tengo una solución para eso que he descubierto de una persona en Facebook, muy interesante. Así que vamos a empezar. Esta primera parte va a tratar realmente de cómo dibujar la cabeza de frente y de perfil para que corresponda a los dos ahí. Entonces, bueno, te voy a enseñar una técnica que hago yo. Hay muchas técnicas de dibujos en internet. Tú puedes encontrar buscando en dibujos de cabeza, vas a encontrar mucho material. Acá, como tú puedes ver, yo le he hecho un mentón más exagerado y una nariz muy larga, unas orejas puntas, ok. Pero primero vamos a empezar a dibujar una estructura de cabeza para que pueda hacer usted. Yo voy a utilizar dos colores para ese tutorial. Y te recomiendo al momento de trazar también utilizar dos colores para no equivocarte mucho. Vamos a escoger el azul para las líneas de medida, ¿no? Las líneas para ubicarnos, y en rojo va a ser el dibujo de la cabeza, ¿no? Entonces yo ya he hecho, como tú puedes ver, el dibujo fuera de cámara para evitar de grabar mucho tiempo, estar rehaciendo una y otra vez los dibujos, ¿no? Así que vamos empezando. Vamos a empezar con un compás para hacer la base que va a ser la cabeza. Entonces yo tomé este punto de acá y le tienes que tomar una medida. Te recomiendo algo que caiga redondo, como acá eran, bueno, acá no era redondo, eran 4,5. Bueno, tómate una medida más o menos que va a entrar en tu tamaño de madera, o dependiendo del tamaño que quieres hacer. Si quieres hacer tamaño real, toma la medida del ancho de la cabeza. A ver, con este tipo de compás que te enseñé en video anterior, que son muy fáciles de fabricar, son dos palos con clavos y acá empernado, puedes tomar medida. Si vas a trabajar con retrato, es importante que tengas eso para tomar medida de tu modelo y lo reportas en la madera. Si vas a hacer un retrato más chico, entonces utiliza una escala, ¿no? Por ejemplo, divide todas las medidas por mitad. Si mido 10 acá lo voy a reportar con 5 centímetros, ¿no? Y todas mis medidas lo voy a reportar dividido por 2 o dividido por 3, dependiendo de tu escala. Entonces acá tomo mi medida, que va a ser el cráneo general, ¿no? Y voy a hacer mi círculo
Entonces lo voy a retrasar acá para que tú lo veas en azul. Ya lo hemos trazado antes con compás. Ok, ya tengo mi círculo. Eso va a ser la base del cráneo, ¿no? Y de este círculo, de la medida, esta medida acá, esa medida lo voy a dividir en tres. Lo voy a dividir en tres y voy a tomar entonces un tercio de esta medida, que me va a dar este tamaño de acá. Ok, entonces voy a hacer un segundo círculo adentro. Ok, este círculo adentro hace un tercio del diámetro, ¿no? En realidad un poco menos de un tercio. Sácale un tercio y quítale un poquito, más o menos, ¿eh? No hay medidas exactas. Y ahí tenemos dos círculos que nos va a dar: uno el diámetro de la cabeza arriba, y dos internamente nos va a dar la parte baja de la oreja y otros datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo te he explicado en el tutorial anterior que yo trabajo con tres medidas diferentes para hacer la medida de una cabeza. Con una escuadra así, bueno, si no tienes ese tipo de escuadra, igual lo puedes hacer con una escuadra de plástico que encuentras en cualquier librería, ¿no? Voy a tomar el tope del círculo interno. Voy a marcar ahí. Voy a tomar el punto medio y voy a tomar el punto de abajo, el círculo abajo. Ok, vamos a tomarlo acá. Ok, ya tenemos una parte, dos partes del círculo interno, no del externo. Y voy a agregar otra parte, o sea que tomo esta medida que va a ser la misma que esta medida será igual que esta, y agrego una más acá, que yo ya midé, y me cae hasta la parte abajo. Ya tengo dividido en tres partes. Primera parte acá, segunda parte y tercera parte. ¿Ok? Entonces, en esta parte central tendremos el ojo. Esta línea representa casi las cejas acá, las cejas de mi personaje. Acá es la línea donde va a ubicarse la nariz. Y acá será la línea del mentón, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer después de eso? Es agarrar el punto de donde planté mi compás y hacerle una línea perpendicular. Vamos a ver con este, ya lo tomé la medida perpendicular. Ahí está. Y acá, al punto del círculo externo, voy a bajar una línea derecha hacia abajo, hasta la última línea. Significa que acá mido del centro de mi círculo hasta el externo. Tengo 4,5, lo reporto abajo, 4,5, y trazo mi línea. ¿Ya? Y más o menos acá tenemos donde se ubica el mentón, ¿eh? Acá regresaría por acá y vamos a venir hasta acá, hasta la línea del medio. Si te das cuenta, en azul ya tenemos la forma de un cráneo con la mandíbula, un cráneo ya un poco estilizado, ¿no? Entonces acá tengo
donde va a venir a ubicarse el mentón. Acá lo tendría que hacer una nariz. Obviamente yo le he hecho exagerada para mi personaje. Y una vez que tengo esta estructura hecha, ya puedo dibujar alrededor, ¿no? La oreja viene a ubicarse entre esas dos líneas. ¿Ok? Entonces yo tengo una oreja que viene acá. Normalmente haría eso y vendría acá. Yo lo exageré un poco para mi personaje, entonces le empujo una punta de oreja hacia acá y voy a venir un poco más debajo para el lóbulo. Ok, tengo ahí mi oreja. Siguiente, la frente queda igual. Voy a repasar mi frente. Bueno, eso quizás va rápido, pero tú haces el tutorial con pausa, vas haciendo los pasos que te estoy diciendo. Acá serían la órbita. Acá vienes a hacer tu nariz. La nariz no sale de la línea de acá, sale un poquito más abajo, casi al medio de la órbita. Bueno, yo lo hago exageradamente. Y acá viene a la nariz. Ahora tú lo puedes hacer hacia acá más o menos, ¿no? Y toca esa línea. La boca sobresale un poco, los labios acá. Y el mentón vendría a quedar acá, en este cuadro. Pero yo lo quiero exagerar. Lo sobresalgo. ¿Ok? Luego ya voy a hacer mi cabellera. Siempre cuando haces tu círculo del empiezo, ubícalo un poco en función de poder tener espacio para hacer nariz y siempre tener un poco de borde, ¿no? Para tener libertad de mover algunas cosas. Acá serían mis cabellos y bueno, no sé si en realidad va a ser cabello o un gorro de gnomo, pero algo así será, ¿eh? Ya hay que tomar, eso sería el hueso, entonces con la carne y los cabellos un poquito más. ¿Ya? Acá vendría acá. Listo. Creo que va a ser un gorro. Vamos a hacer tela. Y el cuellito. El cuello no es algo que viene derecho, ¿eh? Es algo que tiene un ángulo así, ¿no? El cuello va hacia atrás. Acá será el hombro. Y el pecho viene ya para hacia adelante. Ya tenemos nuestro perfil. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar a cómo hacer la frente. Que esté bien cuadrada con el perfil. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Primero vamos a reportar nuestras 4 líneas que separan las 3 partes del rostro. Ok, entonces agarras tu escuadra al borde y reporta las 3 líneas. Ok, entonces primera línea acá, segunda línea por acá, tercera línea acá. Eso implica que tu madera ya esté derecho más o menos, ¿no? Y cuarta línea acá. Perdón. Si por cierto estas maderas te das cuenta que están ensambladas, ¿no? Eso del tutorial anterior que hemos hecho, cómo ensamblar la madera. Si no lo has visto, tú puedes ver cómo hacer ese tipo de cosas. Esa madera espino no es bueno para practicar, empezar, pero para hacer ese tipo de cosas no te recomiendo porque es difícil para hacer detalles, muy difícil a la hora de hacer detalles. En este caso, como es para una práctica, lo vamos a hacer en esta madera. Bueno. Listo, acá tenemos entonces nuestras 3 líneas.
vamos a hacer el ancho de la cabeza. El ancho de la cabeza, lo que he visto yo en medidas básicas. Por cierto, acá trabajamos con medidas básicas, académicas, que así no he hecho, pero en la realidad no todo es así como te lo plasma en los cursos de dibujo. A la hora de hacer un retrato, lo que tú tienes que hacer es tomar medidas sobre la cabeza de la persona y reportarlo exactito en tu madera. Digamos que yo quiero hacer una persona, por ejemplo, voy a ubicar un punto que ubican los que hacen el retrato, va a ser el hueco de la oreja. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero reproducir a esta medida, digamos a la escala 3, yo miro mi modelo, le voy a medir del punto de la oreja, le pones el clavo en la oreja, pero cuidado que son clavos, tienes que lijarlo y cuando trabajas con un modelo le pones unas gomitas o tela para que no moleste. Lo pones al hueco de la oreja, no tampoco adentro, pero te sirves como medida. Y vas a medir cuánto hay hasta la punta de la nariz. ¿Ok? Lo mides en tu regla y lo vas a reportar a escala. Digamos que acá tenemos 10. Ya con tu compás lo reportas dividido por 2 o por 3, según cuál es tu escala. Y reportas acá, ubicas y marcas. La punta de la nariz viene acá, entonces tú sabes que tu dibujo va a venir hacia acá y no hacia acá, ¿no? Para poder hacer una nariz igual a tu modelo. Después quieres ver cómo es su oreja, es grande su oreja, entonces del punto de la oreja hacia arriba vas a medir y reportas así cada vez a tu modelo. Después del hueco de la oreja hacia el mentón, mides y reportas en tu tallado, ¿no? Si haces un tallado a tamaño real, no hay problema de escala. Tú mides y tú reportas directamente a tu madera. Simple, ¿ok? Cada punto, uno acá, el tope de la mandíbula. Hay gente que tiene mandíbula más ancha, más fina. Entonces de acá hacia acá y reportas, ¿ok? Para que tenga una cabeza igual a tu modelo, ¿no? Esas son técnicas de retrato. Ok, vamos a hacer unas liñitas. No, estábamos en esto. Para calcular el ancho de la cabeza, en las medidas académicas, como te digo, ¿no? En general, por lo general, esas 3 medidas, el ancho va a ser 2 de estas medidas. Ok, acá tengo 1, 2, 3 porciones. Entonces tú tomas 2 porciones. 2 porciones acá me mide 6 y pico. Ok, entonces reporto acá el ancho 6 y pico. Ok, significa que acá tengo 1, 2, 3 medidas y en el ancho voy a tener 1 y 2 medidas. Este ancho, si lo tomamos, debe cuadrar, ¿no? Por ejemplo, yo tomo 2 medidas acá, debe cuadrar acá 2 medidas igualito, ¿eh? Entonces acá tenemos un rectangular que viene acá, que va a medir tu cabeza. Normalmente te das cuenta que el cachete debería llegar acá, pero como yo lo he hecho más largo, lo rebajé un poco. Entonces, vamos a ver cómo se cierra el cráneo. Acá yo voy a tomar este punto, a ver, este punto de acá. Vamos a repasar esta liñita también, que nos indica el tope del cráneo. Sí, acá, entonces. Esta línea que viene desde el círculo externo lo reporto acá y voy a medir
de la línea debajo de la nariz hacia arriba, calculo la mitad, lo marco, tengo la mitad y acá con mi compás vengo y puedo trazar un redondo que va a venir acá hacia el alto de la cabeza. Ese redondo nos va a dar un poco la forma del cráneo arriba y el despegue de las orejas, el ángulo de despegue, ¿ok? Luego, como ya he decidido de alargar un poco mi mentón, voy a hacer lo mismo. Bueno, ese paso no lo haces si tú decides quedarte en las medidas normal, pero si tu mentón sobresale, reportas la medida hacia acá para saber dónde cae tu mentón. Ok. Y listo. Ese redondo lo voy a hacer en azul también. Up. Que hemos marcado. Por supuesto, hacer algo básico. Bien derecho, porque si tú quieres hacer una cabeza inclinada o mirando por arriba es un poco más complejo, se va a complicar las cosas. Bueno, esta línea entonces hemos dicho que es la línea de las cejas. Entonces si lo paso por acá, estamos en las cejas y los ojos vendría a ser un poco más abajo. Ahora, se dice que para los ojos, para una medida exacta, tendríamos que tener un ojo de tamaño en separación al medio. O sea que yo dibujo un ojo como el ojo del cíclope, ¿no? Eso lo debería dibujar en azul porque no es mi dibujo final, ¿no? Y eso va a ser mi espacio entre los dos ojos normal, ¿no? Entonces ahí voy a dibujar un ojo del mismo tamaño y del otro lado otro ojo. Ya, mi cabeza va a venir hacia acá, pero en sí, como yo voy a tener un gorro, eso sería el hueso. Entonces, como yo voy a tener un gorro o tus cabellos, tú también vas a dibujar el cabello que va a salir de acá, más o menos, hacia acá, depende de la gente, puede que caiga más abajo. Yo le hago una frente amplia. No olvides que por acá va a venir las cejas. Ok. Listo. Esa es la línea debajo de la nariz. Entonces mi nariz va a venir por acá. Hazle más ancha para poder darle detalle después. Y la mía va un poco más debajo, porque he decidido hacer una nariz grande, ¿no? que baja un poquito de la línea. Pero si no, tú lo haces hasta la línea nada más y te paras hasta la línea. Las orejas igual, fíjate en dónde cae de alto en las líneas. Este cae un poco más abajo, entonces voy a hacer un poco más abajo. Ya los he dibujado antes para que sea más rápido. Ok, y tu cachete va a caer acá. Entonces un poco más abajo de las orejas empieza la mandíbula, ¿no? El ángulo de la mandíbula. Eso va a depender también de tu modelo. Mientras más bajo, más ancha, le vas a dar un aire más tosco, más fuerte. Y ahí puedes afinar el rostro con su mandíbula también, ¿no? Entonces yo he decidido darle un cachete más largo. Si no, ya tendrías que venir más o menos hacia acá para hacer un cachete normal. El rostro normal sería hasta acá y la nariz hasta acá nomás. Bueno, yo lo alargué todo, así que lo voy a poner hacia abajo. Listo. Dibujo el cuello. El cuello sale un poco al costado de los cachetes.
Si te fijas, acá está el ángulo del cachete y el cuello sale un poco más allá. Ligeramente cerrándose así. Voy a dibujar el cuello, la abertura del polo y los hombros. Listo. De ahí termino con mi cabello o el gorro si le quieren hacer un gorro. Y listo. Ya, no voy a empezar con los detalles de la boca, eso lo vamos a hacer después. Estamos todavía en la etapa del desbaste, así que con eso será muy suficiente. Ya ves cómo hacemos, reportamos. Es importante trazar bien con medida para poder reportar acá y que tengamos una concordancia tanto en la frente y el perfil. ¿Ok? Bueno, ahí lo vamos a dejar. En el segundo video vamos a ver cómo hacer, cómo desbastar eso sin tener que reempezar a dibujar otra vez acá de una sola vez, desbastando la frente y el perfil. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.